buenas noches, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Reciban todos un cordial saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Para mí, como siempre, un gozo estar con ustedes y poderles predicar la bendita palabra del Señor. Quiero empezar haciendo una oración para que Dios mismo sea, por medio de su Espíritu Santo, hablando a cada vida y a cada corazón. Doy un saludo especial a todos mis hermanos, a sus amistades que me observan por el internet y a aquellas personas que han sido convidadas a recibir este mensaje. Bendito Dios, buen Padre Celestial, lleno de amor y misericordia, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias Señor por todas las cosas que tú haces, Señor, en nuestras vidas. Oramos, Señor, y te rogamos que seas benevolente con nosotros, que tengas misericordia y que tu gracia, Señor, sea impartida a todos nosotros. Llénanos, Señor, de tu presencia, de tu Santo Espíritu, que todos podamos ser renovados, restaurados, consolados, exhortados, según tú tengas a bien, Señor Padre. Ayúdanos en todas nuestras debilidades, fortalécenos, Señor, enséñanos, capacítanos, Señor Padre. Danos sabiduría, Padre, para que podamos agradarte cada día más. Quita de nosotros, Señor, todas las cosas que tú encuentres mal. Límpianos, Señor, quita de nosotros toda mancha y toda cosa, Señor Padre, que esté estorbando nuestra relación contigo. Te rogamos, Señor Padre, que nos ayudes para que podamos tener comunión contigo. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, de predicar tu bendita palabra. Señor, santo eres, Señor. No hay nadie como tú. Tú eres el único Dios verdadero. Y fuera de ti no hay quien salve, Señor, Padre. Te damos gracias. Te bendecimos. Y ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestra congregación, Señor. La ponemos en tus manos para que seas tú el conductor que nos enseña a vivir conforme a tus preceptos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y quiero hoy predicarles, amados, una palabra que el Señor puso en mi corazón, que es una congregación dada por Dios, la familia. Y quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 22, en el verso 17, Génesis 22, verso 17, dice la escritura así. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Amén. Amén. En verdad, esta palabra es inspiradora y nos hace ver que Dios siempre ha querido que la familia sea bendecida. La familia estuvo en la mente de Dios siempre. Dios siempre ha querido formar núcleos
que se estructuren y se consoliden como familia, y podemos decir que la familia es el núcleo de todo conglomerado humano y fue diseñada con propósitos divinos. El propósito divino es de que Él nos pone para que estas familias sean referentes para los pueblos, y Dios establece normas, preceptos, leyes, estatutos para que dichas familias se consoliden para Él poderlas bendecir. Si ustedes reparan en el texto que leímos, la última parte dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ustedes vean, el propósito de Dios era bendecir, pero había un condicionante, ¿no? Que es obedecer la voz de Él. Se lo dice a Abraham, y vemos el resultado de lo que tiene Abraham, amados, una bendición que se transmite de generación en generación y que nos alcanza por medio de Cristo Jesús a todos los que recibimos su palabra con calidez, siempre creyendo que la palabra de Dios es lo mejor que podemos tener dentro de nuestra vida, de tal forma que podemos decir que la familia es una congregación, es una iglesia prácticamente. Y la familia permite que se inicie el liderazgo de cada uno de nosotros. Dentro de la familia hay un orden establecido por Dios, en donde está el padre, la madre, los hijos, y todos estamos sujetos a ese orden, que no es más que una bendición, porque estar en ese orden es para que todos podamos verdaderamente estar bajo la autoridad que Dios establece. Y vemos con claridad lo que Dios dice, ¿no? Lo pone al esposo en autoridad sobre la esposa, y al esposo a su vez lo pone bajo la autoridad de Cristo, y Cristo bajo la autoridad de Dios Padre. Entonces vemos que Dios tiene una forma de bendecir a la familia para que podamos todos verdaderamente recibir esa bendición, de tal forma que la familia sea bendecida y prosperada. Hoy vemos con mucho dolor lo que acontece en muchas de las familias del mundo. Vemos una alteración en donde se pierde la finalidad para el cual Dios nos ha llamado. Cada miembro de esta congregación, o sea, la familia, ha de pastorearse con sumo cuidado de acuerdo a la palabra de Dios. El pastoreo siempre es de acuerdo a la palabra de Dios, y cada miembro de cada familia necesita ese pastoreo, necesita ese cuidado, necesita la palabra. Y este ministerio en donde el padre de familia viene a ser el pastor, el sacerdote de la familia, ha sido ignorado por los hombres. Realmente los hombres han puesto en poco la responsabilidad que Dios ha dado, y lo hemos ignorado, lo hemos relegado, lo hemos abandonado, o lo hemos descuidado. Y las sociedades, amados,
se han corrompido porque se ha perdido este orden que sale de cada casa, y cada sociedad, las sociedades han empezado desde hace mucho tiempo atrás a desvirtuar y a deslegitimizar el orden familiar con el divorcio. Estamos viendo una sociedad que da paso a opciones no basadas en la palabra de Dios. El divorcio es una de esas opciones que Dios no lo establece. Es el hombre el que establece el divorcio. Y en todos los tiempos, amados, y en la actualidad, podemos ver que el resultado de este divorcio son familias disfuncionales, hogares en donde solo está muchas veces el padre o la madre, los hijos, y vemos hogares en donde existen madres solteras o abandonadas por sus esposos, otros donde se han hecho cargo de los hijos, más bien los abuelos, tíos, hermanos mayores, y a veces hasta personas que no son consanguíneas tienen que tomar y hacerse cargo de familias que han sido dejadas y abandonadas por sus progenitores. Entonces podemos decir, amados, que hay un abandono de muchos hogares, y ese fruto de esto son verdaderas tragedias. Existen muchos de estos hogares que llegan a la Crónica Roja con situaciones lamentables como delincuencia, drogas, alcohol, violencia familiar, porque no se ha logrado consolidar el orden familiar. Cada vez vemos que existen más pandillas y gente que está dedicada al narcotráfico, pero todo esto es el fruto de hombres que fueron abandonados, descuidados, no pastoreados por padres que desatendieron y que no tuvieron a bien guiar a su familia. Esto es algo que lo vemos de forma repetida cuando analizamos verdaderamente qué ocurre, por qué ocurren las cosas, y vamos al origen mismo. Nos damos cuenta que son hogares que han perdido la orientación que Dios les quiso dar desde el comienzo. No han sido pastoreados, y esto es algo que lo vemos de continuo, porque no hemos considerado este ministerio como un verdadero ministerio, como un verdadero servicio, y hemos dejado de lado esto. Podemos ver en el libro de Efesios, en el capítulo 2, 12, que son hogares que no tienen a Cristo, y por tanto, si no tienen a Cristo, son hogares sin promesa, sin esperanza, sin pactos y sin Dios. Imaginémonos aquellos que no tienen promesa, aquellos que no tienen esperanza, aquellos que no conocen la palabra de Dios, aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Imagínese usted la violencia, la falta de cordura, la falta de afecto natural. Realmente es una tragedia, es lamentable lo que ocurre cuando no se ha establecido quién es la cabeza del hogar,
y la cabeza a quién está sujeta. Si no estamos sujetos a Cristo, si Cristo no es una realidad en la vida de las personas dentro de una familia, entonces ellos no tienen esperanza. Así lo dice en el libro de Efesios 2, en el verso 12. Sin promesas, sin esperanza, sin pactos, sin Dios. Y nosotros como iglesia, amados, estamos llamados a ayudar, a intervenir de una manera espiritual a fin de restaurar y reconstruir aquellas familias que no conocen a Cristo. Sin Cristo es imposible que se concilie la paz. Es imposible que pueda haber una relación o una interrelación entre los miembros de cada familia. Es lamentable ver cómo entre hermanos muchas veces existen rivalidades y amarguras, porque existe también la falta de perdón. Cuando no tenemos a Cristo, la palabra perdón no funciona, no hay cómo, y esto es lo que ocurre muy a menudo. Nosotros como iglesia tenemos que tratar de mostrar un liderazgo espiritual cristiano que permita ayudar para que aquellas familias puedan hacer cambios en sus vidas. Es solo con la palabra de Dios que se puede intervenir y cambiar estos conceptos para que las vidas de ellos puedan dar un resultado diferente. Muchas heridas que tenemos son el resultado de almas que están agobiadas porque han decidido actuar de acuerdo a sus principios y no a la palabra de Dios. Por tanto, muchas familias, muchos hogares necesitan sanidad interior. Uno de los grandes problemas que existen en las familias es que no hay sanidad interior. Hay una falta de perdón, hay una falta de afecto natural, porque solamente hay odio, solamente hay enojo, solamente hay amargura, y eso distorsiona cualquier relación que se quiera establecer, porque sin Cristo como soberano en nuestro corazón, la vida se vuelve verdaderamente dura, difícil, y no nos permite verdaderamente tener una relación que ayude a que salgamos de los problemas y de la crisis en la cual muchos hemos caído. Como ocurre en muchas personas, queremos tratar la fiebre y no la infección. Así también las enfermedades del alma necesitan ser ministradas de tal forma que se pueda cambiar radicalmente cuando el alma se sana, para que las familias puedan ejercer ese vínculo de reconciliación, que es lo que necesitan la mayoría de los hogares, la mayoría de las personas que viven hasta con un resentimiento a la sociedad. Y esto es una de las cosas que necesitamos consolidar para que pueda cambiar el estado natural de muchas personas que están totalmente ajenas a la vida del Señor. Casi el 100% de los casos
El problema no se resuelve porque existe una falta de perdón. Sin perdón es imposible. Y el perdón no es una idea, es una decisión. Una decisión que tenemos que tomar para poder consolidar la paz, para poder reconciliar las cosas que han estado allí, porque el rencor es algo tremendo. Es como cuando existe enemistad y cuando existe amargura, es como haber bebido veneno, y cada que hablamos es como que si le diéramos a beber a otro lo que nosotros tenemos por dentro, y eso traerá, igual que en la guerra, ¿no? En la guerra el enemigo trata de destruir a su enemigo, pero sin importar los daños colaterales que causa, y caen muchos inocentes que no son parte de la guerra, y sin embargo los afecta, porque cuando una persona tiene una amargura en el alma, eso trasciende y daña la relación familiar. Como siempre suelo decir jocosamente, para que una limonada esté amarga, solo basta un limón dañado y dañará toda la limonada. Así es, cuando una persona tiene amargura, dañará una reunión entera, por más de que se haya hecho todo el esfuerzo por unir. Llegará esa persona con su corazón de aflicción y destilará su amargura. Por tanto, necesitamos hacer cambios radicales para que nuestras vidas estén basadas en una actitud de perdón. El perdón nos permite estar de acuerdo, y para eso es elemental que el señorío de Cristo gobierne nuestras vidas, nuestros actos y nuestras emociones. Necesitamos siempre el consejo de la palabra de Dios. No se puede conciliar si no está la palabra de Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 30, en el verso 1, dice así: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Y es que cuando no tomamos el consejo de la palabra de Dios, entonces es como decir, yo voy a hacer como a mí me parece, y eso nos aleja de Dios mismo y nos hace vivir una vida solitaria, una vida en donde no podemos sobrellevar las cargas de los unos por los otros, no podemos compartir porque nuestro corazón está lleno de aflicción. Y esto es lo que distorsiona y crea familias disfuncionales, en donde el esposo y la esposa a veces tienen cosas pendientes de mucho tiempo atrás y no logran reconciliarse, y eso daña la relación dentro de la familia. Es necesario que entendamos la importancia de esta relación. Nosotros como familia somos una congregación dada por Dios, que requiere verdaderamente un pastoreo, requiere una reflexión permanente y un conocimiento que nos permita acercarnos a Dios por medio de su palabra. Sin la palabra de Dios, pues entonces cada quien hará como le parece, y esto nos crea una
batalla dentro de cada familia, de cada hogar. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 16 dice que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia oportuna, para hallar el socorro oportuno. Esto es fundamental en toda persona a fin de que Dios pueda obrar en nuestras vidas. No podemos vivir, no podemos prescindir, no podemos dejar de acercarnos a la presencia de Dios. Vivir sin Dios es estar a la deriva, es estar como sin rumbo, sin la menor posibilidad de enrumbar nuestra familia, nuestras vidas. La tendencia del hombre cuando vive sin Dios es el desorden, debido a que el modelo que este mundo tiene por práctica es un modelo que solamente es de enemistad, solamente es de buscar cada quien lo suyo, y no permite que nuestros ojos del alma sean alumbrados. Dice el libro de Efesios, en el verso 17, dice que los ojos del entendimiento tienen que ser alumbrados, que podamos saber cuál es la esperanza y que hemos sido llamados para una esperanza viva, que nuestra vida depende de Dios y que debemos estar inmersos en ese orden para que Dios traiga a nuestro corazón tiempos de refrigerio. Necesitamos que Dios pueda intervenir en cada familia, en cada hogar, porque Él es el que pone la paz, Él es el que pone la armonía. Es el Espíritu Santo que traerá contentamiento al corazón de cada uno de nosotros. Dice en el libro de Zacarías, en el capítulo 8, en el verso 17, dice: y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas, dice, las aborrezco, dice Jehová. Por tanto, nuestra relación, nuestra coinonía está basada sobre la verdad, sobre la unidad familiar, sobre la paz, sobre el amor, que es el que genera esa relación entrañable que hace posible que podamos pasar por alto los defectos que pueda tener los demás. Sin amor vamos siempre a ver los defectos, siempre vamos a tener esa diferencia que nos separa, lo que hace que verdaderamente las familias no se puedan consolidar es que no llegamos a tener esa paz. La paz es fundamental para que podamos interrelacionarnos, y esto está basado en el amor. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en el verso 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y ese amor, amados, entrañable, ese amor que el Señor tiene por su iglesia, es el que tiene que estar en la vida de cada uno de nosotros. No podemos nosotros prescindir de eso. El propósito de Dios siempre es intervenir en nuestras vidas para favorecer cualquier situación por la que nosotros podamos pasar. Hay una visión prácticamente que Dios tiene
para la familia, que es de bendecirla y prosperarla, amados. Siempre la Biblia habla de la bendición sobre el padre de familia y que el padre de familia tiene que bendecir a sus hijos, la madre de familia tiene que bendecir a sus hijas. Esto nos hace ver que la cosa funciona transmitiéndosela. Un padre que bendice a sus hijos hará que su generación siguiente sea una generación que está llena de buenas cosas, de cosas positivas. Recordando la historia bíblica, vemos a Isaac, cuando bendice a Jacob y le pide que se acerque y lo huele de una manera especial, y huele el olor del campo y lo bendice allí después de que le pide que lo bese. Y vemos esta escena de afecto, de amor entre el padre y el hijo, que es lo que permite esa relación íntima entre padre e hijo, que hace que los dos tengan una comunión maravillosa. Y eso es lo que hoy falta en muchos hogares, en donde la dureza del corazón, en donde la aspereza, en donde los malos tratos, en donde las expresiones que existen muchas veces son lesivas, y dañamos la autoestima muchas veces de los hijos, porque la aspereza que hay no permite que exista una buena relación. Por tanto, la Biblia nos manda y nos dice: amaos los unos a los otros. Y cuanto más la expresión que tiene que decirle un padre o una madre a sus hijos debe de ser siempre cargada de amor, siempre cálida, siempre bien intencionada, porque ese es el ejemplo que Dios nos da. Siempre Dios nos ha tratado con mucho amor, siempre ha dado palabras de vida, palabras de esperanza, palabras de consuelo, palabras de ánimo, palabras que hacen que aquellos que vivimos por fe nos animemos, porque la palabra de Dios retumba en nuestro corazón, sabiendo que Él dice: no temas, porque yo estoy contigo. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé, y cuando pases por las aguas, ellas no te anegarán, y si por el fuego pasares, ella no arderá en ti. Y nos da permanentemente ánimo. Jesús mismo dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se abrirá. Y yo os digo, dice Él, todo lo que pidiereis en mi nombre. Entonces vemos que las expresiones que Dios tiene para cada uno de nosotros son positivas, son buenas, son maravillosas, y con mucha frecuencia vemos que no sucede aquí en la tierra eso. Los hogares sufren una disfunción, una separación, una dicotomía, una falta de comunión, porque hay dureza en el corazón, porque hay enemistades, porque hay celos, porque hay contiendas, porque existe verdaderamente algo que tenemos que citar siempre: Cristo no reina en el corazón de las personas. ¿Cómo puede una persona que ama a otra, si tiene a Cristo, causarle algún dolor? ¿Cómo podemos dañar el estado de ánimo y la autoestima de un hijo si lo tratamos mal? Entonces, estas cosas son las que tenemos que darnos cuenta, que cuando nosotros decimos algo que está incorrecto, estamos maldiciendo a nuestros hijos. Por tanto, debemos de hacer un análisis y decir: en realidad, ¿estoy haciendo bien? ¿Son mis expresiones correctas?
¿Es mi intención dañar a mis hijos o no? Muchos diremos, no era mi intención, pero lo hicimos. Por tanto, tenemos que hacer cambios, y esos cambios tienen que ser radicales, tienen que ser profundos, tienen que ser genuinos, sinceros. Una de las cosas que la Biblia nos enseña es que debemos aprender a perdonar, y cuando los padres aprendamos eso, enseñaremos el ejemplo a los hijos. Y cuando existe perdón, entonces es porque Cristo Jesús reina en nuestro corazón. Un corazón que no perdona es un corazón que no tiene Cristo. La Biblia dice, porque si no perdonas, tampoco serás perdonado. Amados, necesitamos fortalecer nuestras familias. Es solo el amor de Cristo, es solo la coinonía, es solo la comunión de los unos con los otros dentro del hogar lo que hará que verdaderamente se cumpla el ministerio familiar. La familia necesita ser pastoreada, y el pastor del hogar es el padre de familia, y el padre de familia tiene como cabeza a Cristo Jesús. Así como la esposa debe estar sujeta a la autoridad del varón, así el varón debe estar sujeto a la autoridad de Cristo. Eso hará que verdaderamente los hogares tengan un crecimiento que les permita ser referentes en este mundo lleno de defectos, lleno de vicios y lleno de cosas que verdaderamente deshonran lo que Dios ha creado. Mi oración es, amados, que podamos volvernos a los rudimentos básicos de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios consolide nuestras vidas, consolide la familia, que todos puedan decir verdaderamente: Dios reina en mi casa, Dios reina en mi hogar. Aunque tengamos algo de escasez, la palabra de Dios no escasea. La palabra de Dios se imparte cada día. Todo el mundo alaba al Señor, todo el mundo exalta, todo el mundo da gloria a Dios, todo el mundo dice gracias a Dios. Todos nos unimos en oración, y hay algo importante, amados, que si dos se ponen de acuerdo en una misma cosa, dice la Biblia, el Señor lo hará. Y por tanto, esposo y esposa deben de estar siempre de acuerdo para poder obtener las bendiciones que necesita nuestra casa. Dios está allí, amados, para bendecir y prosperar la familia. Es hora de reconocer nuestros defectos, es hora de consolidar la paz dentro de la casa, del hogar, y que todos volvamos al inicio de todo, en donde padres e hijos puedan tener una amistad que les permita tener un diálogo sincero, genuino, y que haga que los hijos puedan ir siempre con su bendición, quitando de nosotros toda aspereza y toda palabra maldicha, para que podamos repetir lo que la palabra del Señor dice: yo sé que mis pensamientos son de bien para con vosotros. Ese debe ser el pensamiento de cada padre con su hijo y cada esposo con su esposa. Realmente necesitamos tener ese plan, ese propósito, para que nuestra familia sea una familia que glorifique a Cristo Jesús.
Los invito a orar, amados, para que Dios sea consolidándonos y ayudándonos en medio de este mundo que está lleno de defectos y que hace o que inunda muchas veces nuestros hogares y nuestras iglesias. En vez de la iglesia ir al mundo, el mundo está viniendo a nosotros y se está infiltrando en nuestros hogares y en la iglesia misma. Por tanto, es menester cambiar esto y mantenernos de acuerdo a la palabra de Dios para que el enemigo no tenga parte dentro de nuestra casa y dentro de nuestra iglesia. Oremos, amados. Bendito Dios, Señor, Padre bueno, te damos gracias. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús y te rogamos, Señor Padre, que tomes control de nuestras vidas, que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros, que podamos tener verdaderamente esa paz dentro de cada familia, de cada hogar, y que todos podamos, Señor, tener una actitud de cambio. Señor, que tu Espíritu Santo ministre en nuestros corazones y que hagamos cambios genuinos, radicales, que permitan que nos interrelacionemos los unos con los otros. Ayúdanos, Señor, en toda debilidad que tengamos y danos tu bendición, Señor, en esta noche. Bendícenos, Señor, y llénanos de tu gracia maravillosa. Enriquécenos con tu presencia, Señor. Que tu Espíritu Santo sea en la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Y los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Salmo 125, versículo 1. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga, mis amados.